Bienvenidos a la UNAM Responde. Nos da muchísimo gusto recibirlos esta tarde en nuestro programa número 700. En verdad ha sido un gran reto y un gran privilegio poder compartir con todos ustedes cada tarde información relacionada con nuestra universidad, que bueno, indudablemente tiene impacto en esta amplia comunidad, pero también tiene un amplio alcance con la sociedad. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por seguirnos acompañándonos a lo largo de cada semana, cada tarde. Seguimos aquí en la UNAM Responde. Y bueno, hoy también es una fecha relevante para el periodismo, y es que cada 3 de mayo se celebran los principios fundamentales de la libertad de prensa, y justo de esto platicamos hoy como parte de la semana que hemos dedicado a la libertad de expresión. Comenzamos. Esta fecha es una oportunidad para hablar sobre la libertad de prensa, los medios de comunicación y los periodistas, poniendo especial énfasis en su independencia y también en la seguridad al ejercer esta profesión. Se debe desde el periodismo pensar en fomentar una cultura de paz. Esto es algo que se ha venido discutiendo desde hace ya algunos años a nivel mundial, y bueno, también fue uno de los temas que se discutieron recientemente en la Fiesta del Libro y la Rosa, en un encuentro donde participó nuestro invitado de esta tarde, Temoris Greco, periodista, corresponsal de guerra, conferencista, documentalista y por supuesto también defensor de esta profesión y de este oficio. ¿Cómo estás, Temoris? Bienvenido a la UNAM Responde. Pues muchas gracias, estoy muy contento de estar otra vez en TV UNAM y además en este momento tan importante, ¿no? 700 emisiones, es todo un récord que bien, felicidades. Pues muchísimas gracias a nombre de todo el equipo que día con día lo hace posible. Lo he dicho en muchos momentos, desde casa, desde aquí, desde nuestras instalaciones, y por supuesto a la gente que nos ve del otro lado. Y bueno, nuestra misión es poner sobre la mesa temas importantes que nos hagan acompañarnos y caminar un poco en el mismo sentido. Hoy quisiera comenzar con cifras que quizás no son nada positivas, y es que se han documentado del 2000 al 2022 el asesinato de por lo menos 157 periodistas. ¿Cómo interpretar esto siendo tú periodista, Temoris? Bueno, es un tema que hemos venido trabajando desde hace varios años ya. Con mi colectivo Ojos de Perro hemos hecho pues documentales sobre el tema, libros, infinidad de artículos. A mí me ha tocado trabajar en varios escenarios de conflicto fuertes, ¿no? En Irak, en Siria, en Libia, en Egipto y otros. Y el tema es que cuando tú ves estas cifras, cuando ves, por ejemplo, que desde el año 2017 México consistentemente está hasta arriba en la lista de los países del mundo donde más periodistas matan, pues te preguntas qué es lo que ocurre, porque no es nada más que eso pase, sino que los acompañantes, digámoslo, de México en esta terrible lista suelen ser países como Siria, como Irak, en donde el Estado ha colapsado, donde hay guerras abiertas, donde los países están territorialmente fraccionados, donde nadie quiere a los periodistas, ninguno de los contendientes, ni los insurrectos, ni los de acá, ni los del gobierno, ni de ningún lado. Entonces hay una persecución abierta de los periodistas y sin embargo México una y otra vez supera a estos países. Entonces la pregunta es ¿qué pasa, ¿no? Hay una violencia efectivamente que viene del crimen organizado, pero las estadísticas muestran que la mayor parte de las agresiones contra periodistas provienen de agentes ligados al Estado, que pueden ser desde policías y soldados hasta diputados, gobernadores, o en el caso concreto del presidente anterior, Peña Nieto, que cuando se denunció que desde sus gobiernos estaban espiando a activistas y a periodistas, él pidió proceder contra los denunciantes. Le pidió a la PGR de entonces proceder contra los denunciantes. Hablas de conflictos, de guerra, y bueno, lo hemos hecho a lo largo de muchísimo tiempo en nuestro país.
defines, me parece como muy bien, cuál es el enfoque que se le debe dar a la situación que estamos viviendo en nuestro país durante los últimos años. Y te pregunto entonces, ¿cuál es la función, el papel que ha tenido el periodismo en estos años donde algo está sucediendo y está sucediendo de forma evidente porque México es uno de los países con más riesgo para ejercer el periodismo? Sí, bueno, el periodismo ha venido cambiando durante medio siglo, ¿no? Desde que incomodó tanto al gobierno de Echeverría, que se dio el famoso golpe contra Excelsior, del cual surgen varios de los medios independientes que marcaron el periodismo durante tantos años, ¿no? El Proceso, La Jornada, incluso la revista Vuelta de Octavio Paz. Todo esto ha ido cambiando, pero sí, la idea de un periodismo crítico, de un periodismo independiente, se ha ido abriendo paso poco a poco y pisando pues muchos callos, porque en ningún sector de la vida política de México se entiende bien cuál es la importancia de tener un periodismo crítico e independiente. Siempre se exige que el periodismo se alinee hacia un lado o hacia el otro. Entonces, esto significa que molesta. Y a veces aquellos que molestan pues no tienen nada que los disuada. O sea, ¿qué los disuadiría? Que hubiera procesos judiciales, investigaciones y procesos judiciales que garanticen que aquel que agrede a un periodista, que mata a un periodista, va a terminar en la cárcel. Esto ocurre al contrario. Más del 99% de los delitos cometidos contra periodistas quedan impunes. Y entonces aquellos que quisieran, que sienten ganas de agredir a un periodista, los potenciales agresores, saben que se van a salir con la suya. Por supuesto, la impunidad es uno de los grandes temas a tratar, pero hay otros que parecen disminuidos y no sé qué tanto consideres tú que no lo son. Por ejemplo, la descalificación, la polarización, la falta de seguridad, la falta de recursos, la falta de medios para ejercer toda esta libertad. ¿Cómo entiendes estos grandes retos a los que se enfrenta hoy en día el periodismo con este contexto y esta historia que ya se ha cruzado? Sí, parece que de manera inevitable el periodismo en México se ha quedado en el fuego cruzado, ¿no? Estamos entre unos y otros, entre tirios y troyanos, con un alto nivel de agresividad discursiva que proviene de todos. En primer lugar del presidente de México, pero no solamente de él, también viene de aquellos que manipulan el discurso de la defensa de la libertad de expresión como una munición política, con el objeto de utilizarlo políticamente en las batallas locales. Pero esto no sería tan grave si viviéramos en un país donde, independientemente del tono que se quiera emplear de las altisonancias, hubiera un respeto por lo que dicen los demás, un respeto por la actividad del periodismo. Si en México no mataran tantos periodistas cada año, cosa 12 el año pasado, como lo hacen, entonces no sería grave. El problema es que esta agresividad constante abona a este ambiente en el que se ataca al periodismo, en el que parece legítimo y hasta bueno atacar a un periodista. ¿Son todos estos factores, junto con la inseguridad, elementos que determinan o influyen en la libertad de expresión de los periodistas, en la libertad de prensa? Sí, definitivamente, porque efectivamente hay muchos periodistas que no se callan, hay muchos periodistas que no se aterran, que no se dejan someter, pero también hay muchísimos que están muy expuestos, no tanto en Ciudad de México como en los estados, como en las localidades más pequeñas, que tienen que escoger entre vivir para empezar, claro, o tener una vida tranquila, o que su familia puede estar tranquila, o estar constantemente retando a esos poderes que no hay quien los limite, que no hay una Fiscalía General de la República que haga su trabajo y que vaya tras ellos. ¿Qué tanto el periodista piensa o debiera pensar en esta seguridad, pero también en la libertad de expresión a la hora de tener pues también la gran responsabilidad de compartir la información que sabemos pues es un derecho fundamental? Mira, cuando estamos en campo de batalla, siempre hay nervios, hay miedo, y la gente se pregunta, bueno, tengo que ir allá a ese punto. ¿Me aconsejas ir? ¿Crees que está bien? Y el tema es que por más que tú puedas llegar allá y tener la mejor historia, la mejor historia no sirve de nada si no vives para contarla. Y lo mismo tenemos que pensar aquí. O
sobre todo aquellos que están en condiciones de mayor exposición, de mayor vulnerabilidad. La mejor historia no vale la pena si no vas a vivir para contarla. En esta parte de contar, lo mencionabas hace unos minutitos, en esta importancia de contar, de tener discursos claros, de tener discursos independientes, yo te quería preguntar muy claramente, ¿las palabras se las lleva el viento o construyen realidades? No, las palabras son gestos simbólicos y los simbolismos sirven precisamente para construir realidades, ¿no? A veces no construyen las realidades que se supone que estén haciendo. Pero constantemente todos estamos hablando, en particular aquellos que están en política, y a partir de lo que dicen se están gestando cosas. La cuestión también es que la sociedad pueda hablar, que la sociedad pueda, de una forma con su discurso, con su verbalidad, poder erigirse frente a aquellos que monopolizan la palabra para poder también incidir en la construcción de una realidad. Y ese es el papel, es la diferencia entre un periodismo que sirve al poder y un periodismo que sirve a la sociedad. Un periodismo que sirve al poder, que es el poder, poderes económicos, poderes políticos, distintos poderes fácticos, lo que ayudan es a someter a la sociedad. Un periodismo que sirve a la sociedad es aquel que le da voz y que permite que la sociedad pueda expresarse y manifestarse y erigirse frente a esos poderes que intentan acallarla. Te preguntaba esto para ligarlo con el siguiente tema que tiene que ver con la construcción de paz. Se construye, se entiende, lo entiendes así desde el periodismo, debe emplearse un discurso que permita hablar de un entorno, es que no es este entorno, sino que tiene que ver con la manera directa de contar, estando en un ambiente de conflicto. Sí, un periodismo que pretenda contribuir a la construcción de paz no debe ignorar el conflicto. No es como que ahora vamos a hablar de puras cosas bonitas y vamos a hablar de todo lo bello que hay, porque sí lo hay, e ignoremos el conflicto. El conflicto existe. El conflicto nunca va a abandonar a la humanidad. La cosa es cómo se canaliza el conflicto. Tú vas a canalizar el conflicto para que se siga desbordando y se sigan generando más escenarios de violencia, o al revés, vas a tratar de canalizar el conflicto para que las distintas posiciones se puedan dirimir de una manera pacífica y de una manera que sea una construcción. El periodismo debería ser capaz de ayudar a esta canalización hacia las formas pacíficas de dirimir. Eso no significa, por ejemplo, olvidar que hay gente que todos los días está sufriendo violencias y que callar esas violencias no favorece a la gente, favorece a quienes las ejercen. Hay que ayudarle a la gente a detener las violencias dándole voz. Todos estos principios se podrían poner en una balanza y tendría que estar equilibrada con eso que llamamos libertad de prensa. Sí, bueno, es que la libertad de prensa, que es una canalización, es una parte de la libertad de expresión, tiene que también estar, tiene que ser garantizada, es también parte de la manera que tenemos de canalizar esos conflictos hacia una manera pacífica, y también tiene que venir aparejada del derecho a la información, que es el derecho de la sociedad a informarse, que no se le impidan, por ejemplo, cerrando los mecanismos de acceso a la información pública, ¿no?, de transparencia. ¿Quiénes son esos factores que pueden ir sumando y determinando en este sentido este derecho a la información? Periodistas, conflictos, medios de comunicación, autoridades. ¿Cómo lo entiendes? Bueno, son muchísimos factores y actores, ¿no? Para empezar, los actores que son, o sea, los poderes políticos. Cuando la libertad de expresión sirve a la sociedad, afecta a los poderes que la controlan, porque la sociedad entonces se vuelve más difícil de manejar y pone en peligro a esos poderes, ¿no? Entonces, de entrada, los poderes económicos y políticos tienen que ser controlados por la sociedad para obligarlos a reconocer que la libertad de expresión no es privilegio de algunos, no es privilegio de aquellos que están pues de su lado o que les sirven, que son
que también tienen que estar del lado de la gente. Exacto, y resulta o puede parecer complicado entender a quiénes sirven y a quiénes les sirven para lograr pues este equilibrio y esta apertura y lograr que el periodismo sea esta herramienta de cambio y de transformación social. Durante el coloquio en el que participaste de Libros UNAM pensando en esta construcción de cultura de la paz, Javier Sicilia también se refirió a la necesidad y a la importancia de utilizar las palabras, los discursos, las historias con el objetivo de reparar. ¿Coincides en esta propuesta? O sea, es muy importante, a mí me parece, o sea, es que a veces se dice, ¿de qué sirve manejar el discurso o cambiar el discurso cuando con eso no vas a mover las cosas sobre el terreno? Sí ayuda a mover las cosas sobre el terreno, ¿no? Es como el discurso que se hace sobre el género. Hay gente que dice, por usar un lenguaje incluyente no vas a cambiar, no van a parar los feminicidios. Claro que no es suficiente para cambiar los feminicidios, es una de muchas cosas que se tienen que hacer para ir cambiando una situación que es en general de violencia contra las mujeres. Entonces, claro que el discurso es muy importante, las palabras son fundamentales, pero nadie dice que con eso sea suficiente, no hay mucho más que hacer. Temoris, tú ya tienes pues una amplia experiencia en este periodismo de conflicto, como dices, me he enfrentado a distintos entornos que tienen que ver con situaciones de guerra en distintos continentes, que por supuesto el contexto también influye, también determina el medio o la plataforma en donde serán contadas esta historia. Cuéntanos para ir terminando esta entrevista acerca de los que consideras tú los nuevos desafíos del periodismo. Bueno, acabamos de amanecer hace tres meses con un nuevo desafío enorme, que es el de los modelos, los grandes modelos de lenguaje, ¿no? Que es la inteligencia artificial, que yo creo que es el más reciente. Hay muchos, está la defensa de la libertad de expresión, está el de darle viabilidad económica al trabajo periodístico, porque en la medida en que la gente siga estando acostumbrada a que no tiene que pagar por la información, pues entonces no hay recursos para financiarla y todo se acaba en notitas tontas sobre asuntos irrelevantes que jalan un montón de clics. Entonces la viabilidad económica es uno, el presentarse y al erigirse frente al poder y conseguir el respaldo de la sociedad para poder lograrlo es otro, pero el enfrentar el reto mayor que tiene la humanidad en este momento, que es el cambio climático, y poder hacerlo con la eficacia que necesita la sociedad es otro, pero uno más, y este es nuevo, es qué vamos a hacer ante la posibilidad de que las grandes empresas recorten montones de empleos para que ahora estos trabajos los haga la inteligencia artificial y que la humanidad acabe siendo pues informada por máquinas. A eso nos enfrentamos y entonces cobran una verdadera relevancia el uso de las palabras, que tiene que ver, considera solamente en 30 segunditos, que hay diferencia entre el hecho en sí y lo que se cuenta del hecho que estamos contando. Bueno, la forma, ¿no? O sea, tiene que ver, o sea, es fondo y forma. Tal vez la supervivencia del periodismo y de la literatura en general en cuanto a palabras sea la forma, sea que las personas sepan que están siendo informadas por personas y no por un software. Que ahí es en donde entra la forma, entra la empatía, entra la curiosidad, la investigación, aspectos que esperamos que sigan siendo humanos y no que sean replicados. Y claro, tiene mucho que ver con esto de darle peso, darle valor a cada una de las palabras que utilizamos desde distintas trincheras para contar las historias que están a nuestro alrededor y que tienen el objetivo de llegar a un público más amplio, de informarlo y de lograr pues además esta formación de criterios. Temoris Greco, periodista, por supuesto, documentalista, también ha sido conductor de esta televisora. Muchísimas gracias por estos minutos y por compartirnos tu experiencia en este ámbito durante nuestra semana dedicada a la libertad de prensa. Gracias. Muchísimas gracias, Rosa. Gracias. Y bueno, ahora les cuento que TV UNAM está de estreno y es que todos los jueves de mayo, a partir de mañana, dentro de la barra de Ciencia y Tecnología, se transmitirá el ciclo de documentales titulado El Espacio. Mañana 4 de mayo a las 19:30 horas se estrena Apocalipsis, el agujero negro, un trabajo que habla sobre los cuerpos más enigmáticos y exóticos que tiene el universo. ¿Sabían ustedes que un agujero negro es tan poderoso que puede tragarse un planeta entero o una estrella enorme? Pues bien, no se pierdan este estreno por nuestra señal y recuerden que este ciclo seguirá los siguientes jueves y tiene retransmisión los sábados en punto de las 5 de la tarde.
Y ya se encuentra con nosotros Jacobo Dayan, quien retoma el tema de la seguridad para hablar precisamente de la contradicción de contar con una Guardia Nacional Militar adscrita a un organismo civil. Buenas tardes. Ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tomado la determinación de que la Guardia Nacional tiene que estar adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y no a la Secretaría de la Defensa, es decir, mantener su carácter civil, es importante reflexionar el siguiente paso. La conformación de la Guardia Nacional en más de un 80% es por personal militar, es decir, aunque esté adscrita a una instancia civil, su esencia, su conformación sigue siendo militar. Apegándose al texto constitucional y a lo que marcan los estándares internacionales en materia de seguridad, la Guardia Nacional debe estar compuesta por personal civil. Mientras siga estando conformada por personal militar, sus prácticas seguirán siendo militares o militarizadas. Urge la creación de una gran Policía Nacional Civil, es decir, incorporar personal nuevo civil a la Guardia Nacional, así como fortalecer a las policías civiles estatales y municipales. Buenas tardes. Enseguida conoceremos la historia de un par de hermanas que decidieron convertir un basurero en un parque donde las familias y las infancias pudieran convivir. Vamos a conocer este proyecto social y científico. Decidimos crear algo en beneficio a la comunidad. Tuvimos la idea de hacer un parque porque descubrimos que este lugar era un basurero. Estas hermanas de 9 y 5 años forman parte del programa Adopte un Talento, conocido como Pauta, del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. El mayor impacto es abrir un espacio donde las niñas y los niños realmente puedan vivir la ciencia y saber si esta es su vocación de vida. Teníamos que hacer algo. Este lugar era preso de la delincuencia y falta de higiene. Algo nerviosas, pero divirtiéndose en el parque, Michelle y Padme no dudan en hablar sobre la relevancia del proyecto que defendieron en la Cámara de Diputados y en su alcaldía, Álvaro Obregón. Un parque es un espacio amplio, contiene flora y fauna. En las grandes ciudades los parques son muy importantes para mejorar el medio ambiente y la vida de sus habitantes. Las habilidades científicas y el pensamiento crítico que han desarrollado en Pauta les permitieron hacer un análisis del terreno para conocer la viabilidad del parque. El primer acompañamiento fue llevarlas a poder ver quiénes son ellas y qué hay donde ellas viven que les gustaría que se transformara, ¿no? Y la segunda parte fue guiar el proyecto de investigación. Y se preguntaron qué impacto podría tener un parque en su colonia. Cuando no estaba creado este parque, nadie nos conocíamos. Beneficia a las familias porque los niños pues conviven más. Antes no conocían a ningún niño. Es más, yo pensaba que no había niños porque nunca los veía jugar por las calles. Como una científica que descubre una nueva especie animal o un planeta, estas hermanas quieren nombrar al parque Mishpa. Porque es nuestro nombre. Yo me llamo Padme y mi hermana Mich. Este logro las acerca a cumplir su sueño de ser científicas. Que sigan sus sueños y con un poquito de esfuerzo todo se puede lograr realidad. ¡Adiós! Indispensable dar alas a los niños y a las niñas, pero también herramientas que les permitan proponer y crear. Y bueno, con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Óscar Niño que nos acompaña en la lengua de señas, agradeciendo a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan en esta pantalla y por supuesto también a través de nuestras redes sociales. Queremos escuchar sus dudas, sus comentarios y por supuesto seguir haciendo juntos este programa. Gracias también a todas y cada una de las personas que lo han hecho posible a lo largo de 700 programas y vamos por
muchas más tardes juntos. Nos vemos aquí mañana. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.